A ver qué dijo, porque eran puntos de adoración. Bueno, eran lugares altos primero. Primero eran lugares altos, porque los hacían de una forma que fueran vistos desde largo, desde lejos. Esa es una. La otra es que siempre eran grandes construcciones con un ídolo así como el que está en Brasil, como el que está en Honduras, como los que están en México de la Virgen, como los que están en el Vaticano. Desde largo se notan. Pero precisamente eran porque eran puestos siempre en un lugar alto. Y cuando lo hacían, normalmente lo hacían en un valle. En un valle. Y lo hacían con gradas por todos lados para poder subir. Para que tú subías, la idea era subir. Subías a ver a tu Dios. Tú subías. No era tu Dios el que descendía y hablaba contigo. Como los ídolos paganos, tú subes a hablar con ellos. Siempre tienes que hacer una peregrinación, siempre para ir donde ellos. Normalmente, hola, hola Jesse. Normalmente era algo como que llegabas a un lugar, pagabas penitencias, hacías promesas y ibas a dárselas a tu Dios. Entonces, siempre era que tú tenías que subir escalones. Tenías que subir escalones para llegar donde ellos. Vamos a leer números, note. Números 33, verso 52. Vamos a leer varios versículos. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. ¿Por qué? Porque cada vez que construían un lugar alto era un ídolo. Ahora, otro texto. Vamos a ir a Levítico 26, verso 30. Si lo quieres, vaya anotándolo. Vaya anotándolo. Levítico 26, versículo 30. Destruiré vuestros lugares altos. Aquí era en Israel. Y derribaré vuestras imágenes. O sea, había lugares altos y arriba tenía imágenes. Y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Van anotando los textos. Vamos a llegar al punto de esto. Ahora, Isaías 16, versículo 12. Gracias. Isaías 16, versículo 12. Note lo que dice. Isaías 16, versículo 12. Note lo que dice. Y cuando apareciere Moab, cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Porque ahí no está Dios. Porque ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Que tiene que subir un montón de escalones para llegar a donde va. Ahí no está Dios. Ahí no está. Otro. Al ídolo Moloch. También. Jeremías 32, verso 35. Jeremías 32, verso 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle. Ahí está. ¿Dónde eran los lugares altos? En los valles, en las planicies, en las planadas, donde todo el mundo quiere estar allí, donde todo el mundo quiere construir. Entonces, en esa planada, el lugar más alto era el ídolo. El ídolo. Para hacer pasar al niño a sus hijos por el fuego, hay que compartirlo, sigámoslo compartiendo. Lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Entonces, si notan cómo vamos. Ahora tenemos otro texto. Primera de Reyes 11, 11. Primera de Reyes 11, 11. 11, 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahora, pero ¿por qué Dios le quitó el reino a Salomón? ¿Por qué lo hizo? Porque Salomón construyó lugares altos. Cuando cayó, tomó para esposa mujeres incrédulas, mujeres paganas, mujeres que no conocían los mandamientos de Dios. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Exactamente eso fue lo que pasó. Ahora vamos a ir a qué hizo. Algo hizo. Por eso, por la idolatría, le quitó el reino, correcto. Génesis 12, 6 al 8. Quiero que noten esto. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido.
Abraham edificó el primer altar. Altar, no lugar alto. Altar. O sea, un altar. No era un lugar de adoración. Era un altar donde hacían sacrificio. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, voy a darles otros versículos. Si van a Génesis 28:19, hay otro asuntito ahí que hay que leer. Génesis 28:19. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Era Luz y ahora él le llamó Betel. Ahí fue donde hizo Jacob voto. Ahí hizo voto también y ahí fue donde edificó el altar. Entonces, cuando vamos más adelantito, un poquito más adelante, si ustedes notan este texto en Éxodo 19, versículo 1 a 3, dice, en el mes tercero, la salida de los hijos de Egipto, de los hijos de Israel de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido, o sea, llegaron ¿qué día llegaron? El Shabbat. En un Shabbat. Ahí llegaron, no el Shabbat de la semana. El 14 fueron liberados, fue la sentencia de los egipcios, pero ellos salieron hasta el 15. Hasta que empezó el día 15, salieron. Y luego dice que salidos de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó a Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Dios llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que dicen los egipcios, como os tomé como alas de águila y os he traído aquí. Y les empieza a dar todos los mandamientos y les empieza a decir que la tierra donde van a habitar era tierra pagana. Van a conquistarla y no iban a tener esas costumbres. No iban a tener esas costumbres. Porque Dios nunca se les presentó a ellos por figuras. Dios no se les presentó a ellos por figuras. Nunca Dios se presentó con una figura. No aparece nada de eso de que Dios iba a aparecérseles en imágenes para que hicieran las imágenes. Así comenzó la gente a crear imágenes de dioses, le ponían nombre o seguían los dioses de los pueblos y así empezaron a adoptar todo esto y luego el cristianismo terminó llamando a Dios por otro nombre y creyendo que Dios ya no era uno, sino que era más de uno. Y entonces se convirtió en el lugar alto. Hoy el cristianismo adora un lugar alto. El propio cristianismo levantó un lugar alto. ¿Usted sabe cuál es ese lugar alto que levantó el cristianismo? ¿Alguien sabe cuál es el lugar alto que levantó el cristianismo? Si alguien quiere decirme. ¿El lugar alto que levantó el cristianismo? Vamos a hablar un momentito de un juez que tuvo Israel llamado Ahod. Ahod. Dice, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Y entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se acercó a Od, estando él sentado sobre su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó, entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también hasta la hoja. Y ahí lo demás ustedes lo pueden leer qué le pasó, porque el hombre era muy corto, muy grueso. Todo esto, ¿por qué creen que pasó? Por la provocación del pueblo, lo que había hecho Efraín con los ídolos. Entonces, hoy en día hay un lugar alto, o varios lugares altos. Entonces, cuando aparece un rey en el pueblo, cuando aparece un siervo de Dios en el pueblo se levanta y destruye los lugares altos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el lugar alto?
¿Cuál ustedes creen que es el lugar alto? Hay un lugar alto y en ese lugar alto está el ídolo. Hay un lugar alto y después está la imagen. Hay un lugar alto y después está el Dios. Hay un lugar alto primero. Vamos a ver si le dan, si le damos, vamos a ver si le damos. Hay un lugar alto y arriba en ese lugar alto, Dios nos tiene en alta estima a nosotros. Dios nos tiene bien alta estima a su pueblo. Dice que somos su pueblo de alta estima. Pero este pueblo de alta estima ha levantado un lugar alto y ha puesto, en vez de Dios, ha puesto una imagen, ha puesto algo sobre este lugar alto. Hay un lugar alto, pero el mundo cristiano ha puesto a alguien en vez de a Dios. En vez de a Dios, ha puesto a alguien en vez de a Dios. Hay alguien puesto sobre este lugar. Hay un lugar que debe de estar Dios, pero el cristianismo ha puesto a otro. Hay un lugar que debe de estar Dios, pero el cristianismo puso a otro. Tanto, oh no, te lo digo ya, que se sienta, tanto que se sienta en, tanto que se sienta en, ¿qué significa se sienta? ¿Qué significa se sienta? Tanto que se sienta. Gobierna, gobierna, se adora, se sienta en ese lugar como Dios y lo hacen pasar por Dios. La Biblia dice que hay que adorar a Dios. Jesucristo mandó a adorar a Dios. Los ángeles mandan a adorar a Dios. Los apóstoles mandaron a adorar a Dios. Mandaron a adorar a Dios. Mandaron a hacer culto a Dios. Jesucristo está en el templo de Dios, haciéndole culto a Dios. ¿Qué cree que está haciendo Jesucristo? Es el sumo sacerdote. No es Dios. Está oficiando por nosotros en el templo de Dios. ¿Dónde está Jesús? En el templo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? El templo de Dios. En nuestro templo debe de oficiar Jesús. ¿Eh? ¿Y el sacerdote qué hacía? Oficia por nosotros ante Dios. Pero en el mundo alguien puso a alguien en ese lugar. En el templo de Dios hay alguien. Aquí en el templo de Dios hay alguien. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es? Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Religión creada por el hombre, ¿verdad? Creado bajo rudimentos del hombre, bajo mandamientos del hombre, no de la Biblia, sino que cosas hechas por el hombre. Todo el sistema de adoración fue creado por el hombre, no lo que dice Dios. Correcto, el camino para llegar a Dios lo convirtieron en Dios. Este lugar alto, en este lugar alto sentaron a alguien arriba. Sentaron aquí a alguien arriba. Jesús oficia en el templo de Dios a favor de nosotros. Nosotros somos ese templo. Jesucristo oficia, es el sumo sacerdote. Pero los sumos sacerdotes siempre eran sumos sacerdotes que hacían culto a deidad, a la deidad. En este caso, Jesucristo está en el templo de Dios oficiando a nuestro favor ¿de quién? De Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Cristo oficia a favor de nosotros en su templo, pero oficia ¿a quién? A Dios, se le hace culto a Dios. Pero en la iglesia, en el mundo cristiano, sentaron a otro en vez de Dios. Sentaron a alguien como Dios. Ya no es el Dios de la Biblia. Ya no es el mismo Dios de la Biblia. Ya no es el Dios de la Biblia, es otro Dios. En el mundo cristiano se cree que hay una cosa llamada la Santísima Trinidad. En la Biblia usted encuentra la palabra el Dios Altísimo. Pero el mundo cristiano llama la Santísima Trinidad. Dios Altísimo, Santísima Trinidad, Dios Altísimo, Santísima Trinidad. Hay algo raro ahí, hay dos cosas que no cuadran. ¿Dios Altísimo o la Santísima Trinidad? ¿Cuál de los dos? ¿El Dios Altísimo o la Santísima Trinidad? ¿Cuál de los dos sería? ¿Cómo cuál de los dos sería? ¿De cuál habla la Biblia? ¿Mm? Del Dios Altísimo. Del Dios Altísimo habla la Biblia. Él es el que debe de estar ¿dónde? Alto.
En lo más alto lo debemos de tener. A Él debemos de tener en el lugar más alto. Y el Dios de Israel. Pero en el mundo cristiano se sentó a otro en este lugar alto. En este lugar alto. Sentaron a otro en un lugar alto. El cristianismo hizo algo. Y hizo un lugar alto. Construyeron un lugar alto. Tenemos que destruir ese lugar alto. Destruirlo para que caiga su imagen también y su ídolo. Tenemos que destruir eso. Y el lugar alto, ¿cuál era el lugar alto? A ver si se acuerda. ¿Cuál es el lugar alto que debemos nosotros tener? ¿Este lugar alto cuál es? El lugar alto. ¿Quién será? Yo sé, alguien está escuchando por ahí. ¿Cuál es el lugar alto? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Porque el templo de Dios somos nosotros. Jesucristo oficia en el templo de Dios. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Él es parte de este cuerpo. Y la iglesia adora ¿a quién? A Dios, incluyendo a Jesucristo. Incluyendo a Jesucristo. ¿Correcto? La iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza. O sea, Él es parte de este cuerpo. Y por eso es que Él es el sumo sacerdote en el templo de Dios, oficiando para nosotros, pero oficiando a quién? A Dios. Está haciendo culto a Dios. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Él ofrece a Dios algo. Entonces, nosotros acá en la tierra debemos de quitar ese ídolo. Debemos de destruirlo, quitarlo, ¿cómo se llama? Desmantelar el ídolo. Que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y Él ya estableció cómo se le adora. Derribar, ¿correcto? Desmantelar, derribar. Derribar es la palabra. Tenemos que quitarla del lugar alto donde lo tenemos. La Trinidad es un ídolo. Tenemos de arrancarlo. Tenemos de arrancarlo. Para tener al verdadero Dios que se siente. Que sea Él el que está sentado en el trono. No el ídolo. No aquel que sentaron en el templo de Dios como Dios. Y no al verdadero Dios. Al verdadero Dios. Tenemos que quitarlo, tenemos que arrancarlo, tenemos que derribarlo, desmantelarlo y arrancarlo. Siempre que aparecía un rey en Israel, siempre que aparecía un rey que era obediente a la ley de Dios, era lo primero que hacía. Y a veces habían reyes que dice, hizo todo lo bueno delante de los ojos de Dios o delante de Dios. Pero, ¿han leído eso? Pero no destruyó los lugares altos. Wow. Hizo muchas cosas buenas, pero no destruyó los lugares altos. ¿Han oído ese texto en la Biblia? En la Biblia dice, hizo todo lo bueno delante de los ojos de Dios, pero no destruyó los lugares altos. Lo va a encontrar varias veces. Segunda de Reyes 18:4, Segunda de Crónicas 14, Habacuc 2:14, Proverbios 6:2 y sigue. Hay una lista de lugares que aunque el rey hizo algo bueno, no destruyó los lugares altos. Hizo algo bueno porque tenía cosas buenas, pero no hizo la tarea más importante, destruir los lugares altos, derribarlos, completamente derribarlos. Tenemos que derribarlos. Tenemos que derribarlo. Tenemos que quitarlo de enfrente. Tenemos que derribarlo completamente. La idolatría. Hay un solo Dios. Jesucristo adoró a ese un solo Dios. Como Gedeón. Como Gedeón. Ahí no, ¿verdad? De Gedeón. Entonces, espero que hayan entendido este puntito que acabo de presentar. Que habían reyes buenos. Habían reyes muy buenos. Habían reyes muy buenos. Pero finalmente no destruían los lugares altos. Y cuando aparecía un rey que era obediente a Dios, destruía también los lugares altos. ¿En qué padre de la Biblia está el Padre Nuestro? Mateo 6. Josías, Ocosías, varios reyes. Si ustedes leen, por ejemplo, en Primera Reyes, Segunda Reyes 18, quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo esto, también hizo lo otro. Porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Naustán. Naustán. Segunda de Crónicas 14:2. Dice que Asa hizo lo bueno ante los ojos de Dios y lo primero que hacían era derribar los lugares altos. Encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Dios para sus propios fines y aún al malvado para el día malo. Dios ha hecho al malvado para el día malo. Wow, Dios hizo al malo. Dios levantó algo muy alto,
muy alto. Dios levantó algo muy alto. Pero no dijo que lo adoraran como Dios. Dios levantó algo alto. Pero no dijo que lo adoraran como Dios. Juan 3:14 dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pero no dice, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dijo para que lo adoraran como Dios. Dios le dijo a Moisés que levantara la serpiente, pero no era para que la adoraran. Dios levantó a Jesús como príncipe y salvador, pero no para que lo adoraran como Dios. Ese puesto ya está ocupado. Según 1 Timoteo 2:5, el puesto de Dios ya está ocupado. Dígale a los trinitarios, dígale. Dígale a los unicitarios, dígales, el puesto de Dios, si incluyes a Jesús como Dios, ese puesto ya está ocupado. Pablo dice, porque hay un solo Dios. ¿Ok? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Jesucristo. Si hay un solo Dios, ya no cabe otro ahí. ¿De dónde es el mediador? Del otro lado. Porque dice el hombre. El mediador es entre Dios y los hombres, pero después dice que es el hombre Jesucristo. Claro que en la Biblia en español, como el nombre va primero, le ponen Jesucristo hombre, con una intención, claro. Pero en inglés no está así. En inglés está the man, Jesus Christ. The man, Jesus Christ. No dice que, como lo tienen acá. En inglés dice the man, Jesus Christ. Mira, acá se lo voy a poner. Lo voy a poner por un momento. The man, Jesus Christ. No dice el Dios Jesucristo. No dice. Mira cómo dice. En español dice Jesucristo hombre. Ok, pero acá dice the man, Christ, Jesus. Y acá ponen Jesús primero. ¿Pero por qué tienen Jesús primero? ¿Por qué tienen Jesús primero en español? Mire cómo lo tienen. Jesús, el Cristo. Pero no, en el griego está la palabra Cristo, está primero. ¿Por qué lo tiene en medio de men, ungido, de nombre? Yeshua. El hombre que fue ungido y su nombre a Yeshua. Eso es lo que Pablo te está diciendo. El hombre, Anthropos, Christos y Jesús. Esta palabra, hombre, esta palabra, ungido. Y luego viene esto. Pero ¿por qué en español está Jesús primero? ¿Por qué si David está primero? ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés está como en el griego? Porque hay un Dios, solo hay un Dios, solo hay uno. Y un mediador, también hay un solo mediador entre Dios y mankind, entre la humanidad, dice. ¿Y quién es? El hombre, Christ Jesus. Entonces ahí está. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, ya el puesto de Dios está ocupado porque el mediador es entre Dios y los hombres. Entonces, Dios es este y los hombres son este. ¿Y quién está en medio? Un hombre. Es el mediador. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. O puede decir en inglés, 1 Timothy 2 verses 5. Entonces yo creo que el punto ahí está. Está establecido. Entonces no hay tres dioses, no hay dos. Solo hay un Dios. Uno. One. Y un mediador. Entre ese Dios que solo es uno y los hombres, que son varios. Pero el mediador es de ellos. Es de ellos. Entonces, el hombre levantó un lugar alto. Y en el lugar alto puso su ídolo. En la Biblia, el pueblo cuando se desviaba hacia lugares altos y ponía su ídolo en los lugares altos. Entonces, nosotros debemos de derribar esos lugares altos. Y en ese lugar alto, ¿quién debe de estar? El único Dios verdadero debe de estar. Oh, miren lo que pone esta persona. ¿Por qué no tienes seguidores en TikTok? Me pareció curioso. No te entiendo la pregunta. ¿Por qué te parece curioso que no tengas seguidores? Sube para que me expliques, porque a veces hay preguntas que no las entiendo. Ah, adelante. No tengo seguidores. Sí tengo 100. Tengo 100 seguidores. Ahí está. Con 100 está bien. 50 también. 5 también. 5. Dígale ahí que nosotros aquí estamos para nada, dígale. Entonces sigamos compartiendo. Entonces, ahorita quise subir a la persona que dijo que no tengo seguidores, ¿será que dice? ¿Por qué no tiene seguidores? ¿Será con lo bueno que predicas? ¿Será bueno eso? Y la otra de ser, no tiene seguidores porque no predicas bien, no sé, somos invisibles, dígale ahí. No los ve, no los mira él. No los miro. No los miro el muchacho. El muchacho que está hablando ahí no los miro. Hola, saludos a los que están llegando.
Sí, no los miró, no se dio cuenta que están por ahí. Ahorita lo invité para platicar con él un momento, para que nos explique qué quiere decir la pregunta. Pero bueno, hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿Están de acuerdo que hay que derribar el ídolo? Pero antes hay que derribar el lugar alto. Porque no vas a poder derribar el ídolo si no derribas el lugar alto. Tienes que derribar el lugar alto primero para que caiga el ídolo también. Porque el lugar alto es donde la gente va y va subiendo para irse a encontrar con ese Dios. Pero el Dios de nosotros no tenemos que subir a ningún lugar. Él está en nosotros. Este lugar alto que Él levantó, no lo levantó para que lo adoráramos como Dios. Era para engrandecer su propio nombre, Dios mismo. Entonces, tenemos que derribarlo. Como les dije, siempre que apareció un rey que era de acuerdo al corazón de Dios, hubieron varios reyes así, y eran reyes obedientes a Dios, siempre ellos lo primero que hacían era derribar los lugares altos, para que el pueblo no tuviera un lugar alto a que fijarse, sino que él tuviera el lugar alto acá, acá. No un lugar visible alto, no que acá en el corazón. Siempre la humanidad ha caído en eso, claro. Siempre ha caído en eso. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Gracias, Richard. Gracias, Richard. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿A qué se refiere 1 de Pedro 3:18? Lo expliqué ayer con peras, con peras y canicas. No he checado, tengo la oportunidad si me dieron el video de ayer para recuperar, podría ver, a ver si me lo dieron el video de anoche, para recuperar esa parte porque expliqué eso, creo que expliqué varias cosas interesantes anoche, creo que expliqué varias cosas de esas interesantes. Pero bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? Hola, hola Enrique, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Sí? Oh, qué bueno, bueno, qué bueno. Qué bueno. Ya tiene Filipenses 2:10. Claro. Así como Moisés levantó la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. Y todo aquel que crea en él o vea en él, no se pierda, más tenga vida eterna. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y bajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Porque fue el Padre que le dio ese poder a él. No dijo que lo pusieran como Dios. Dios lo exaltó y Dios lo levantó. Dios levantó la serpiente en el desierto, no para que la adoraran, y la terminaron adorando. Dios exaltó a Jesucristo, no para que lo adoraran porque era Dios, pero el pueblo terminó adorando a Jesucristo como Dios. ¿Qué pasó con la serpiente? Y no le empezaron a adorar, pues. La serpiente le empezaron a adorar como que era un Dios. No comparte su gloria ni poder. No la comparte con ningún otro Dios, porque no hay dioses con él. Gracias, gracias, Ricardo, porque no hay dioses con él. Ese es el problema, que no hay dioses con él. Estoy invitando a Henry, vamos a ver Henry. Hola, don Manuel. Claro, Dios mandó a destruir este lugar alto, levantó la serpiente, no para que la adoraran como Dios, y el pueblo la empezó a adorar como Dios, y vino un rey y la destruyó la serpiente. Buenas noches, los que están llegando. Entonces tiene que venir un rey, como dicen, a destruir. No un rey, un rey. Un líder, un líder. Un movimiento. Un grupo de personas que aman a Dios, aman la verdad. Tenemos que derribar el ídolo. Tenemos que derribarlo, derribarlo. Ahora ya no se trata de un rey ni de nada de eso. Se trata de personas obedientes a Dios y que son celosas de la palabra de Dios y que son celosas de la ley de Dios para derribar estos ídolos. Y no es broma, está sucediendo en el mundo. Hay mucha gente que está derribando esos ídolos. Los está derribando, los está quitando de su vida, los está quitando de su casa. He recibido mucha gente, mucho testimonio de personas que ya tuvieron que tomar una decisión de abandonar el ídolo. Porque la Trinidad es un ídolo. Es un ídolo inventado por el hombre.